Estudiantes de Matemáticas 1. Continuamos ahora dentro de la misma secuencia didáctica de la semana 1, pero haremos una introducción al tema relativo de álgebra. Álgebra nos asusta y vamos a tratar de representarlo de una manera simple para que funcione en tu asimilación. Álgebra es una parte de las matemáticas que ahora va a analizar las cantidades de una manera general. Sin embargo, una vez que partimos de la aritmética y estamos acostumbrados a solo tratar con números, en ocasiones nos resulta como impactante crear una estructura más sofisticada de los elementos que usaremos en el álgebra. Vamos a tratar de resolver eso. Muy bien. Primero, yo digo que álgebra es cantidades generales, cantidades generales. Una vez que yo hago la interfase con mi mente y mis manos, tengo una nueva oportunidad de aprendizaje. Por eso utilizamos esta herramienta juntos. Ahora, si son cantidades generales, vamos a reconocer primero la estructura. Ya no voy a trabajar solo con números, voy a trabajar ahora con términos. Bien, de aquí en adelante, no solo números, sino términos. Vamos a explicar brevemente qué es un término. Un término es una estructura unitaria que se utiliza en el álgebra y contiene varios elementos. Primero, un signo, después un coeficiente, una parte literal y un exponente. Muy bien. Todos los términos que vamos a utilizar en el álgebra van a tener estos elementos. Vamos a reconocerlos. Primero, signo. Y puede ser positivo o negativo. Ya lo habíamos visto en la secuencia anterior. Bien. Coeficiente. Coeficiente es el número que aparece antes de la parte literal. Literal tiene su fundamento en letras. Y también lo vamos a reconocer como base literal, porque la base es la que soporta a este pequeño número que vamos a denominar exponente y que debes reconocer ya por tus bloques de aprendizaje anteriores en secundaria, por ejemplo. Cuando estés tratando de asimilar esta información, por favor te detienes y lo haces de manera tranquila. Primero, reconocer los términos. ¿Cuáles son sus elementos? Date el tiempo suficiente para que tu mente se apropie de esto que necesitas saber. Tú necesitas saber que de ahora en adelante vas a trabajar con términos y no solo con un número y un signo. Sin embargo, se extraen de la aritmética estos dos elementos, que son el signo y el número, y de ahora en adelante le llamaremos coeficiente. No olvidar que un término sin una parte literal es imposible de concebir. Entonces, parte literal y el exponente que corresponda. Vamos a definir cada uno conforme aparezcan en nuestras operaciones. Bien, no hay ningún problema con el signo, ya los pudimos resolver en la secuencia anterior. No hay problema con los números, los podemos trabajar. Ahora aparece la X. Mientras tú reconozcas una cantidad que no conoces aún o que representa una cantidad cualquiera, lo vamos a representar mediante letras. Puede ser la X, la Y, la Z como más reconocidos, tienes todo el alfabeto para tomar de ellos, puede ser A, B, C, D, etc. Sin embargo, la incógnita o variable o literal más reconocida para nuestros trabajos siempre es la X, continúa en orden alfabético, la Y y la Z. No olvides que puedes recurrir a la A, la B y la C. Sin embargo, se recomiendan más para cantidades que tú ya conoces. Por ejemplo, A igual a 8, B igual a menos 3. Son más utilizadas para ese tipo de expresiones, sin olvidar que pueden servirte también como cualquier literal en términos algebraicos. Muy bien. Una vez que tú estás consciente de que de ahora en adelante vas a trabajar con términos, podemos iniciar con operaciones básicas algebraicas. Yo siempre hago esta pregunta: ¿cuál es la operación más sencilla que conoces? La mayoría de los estudiantes responden suma. Ya vamos ahora a hacer el objeto indirecto de que va a ser suma, pero algebraica.
dentro de las operaciones algebraicas. Muy bien, la primera es la suma. Antes de iniciar con la suma, me gustaría que podamos recordar qué es un exponente. Un exponente es este número que aparece por encima de la base literal en expresiones algebraicas y representa el número de veces que se multiplica por sí misma esa base. Por ejemplo, x al cubo sería x por x por x. Como recordando en la aritmética, 3 al cuadrado es igual a 3 por 3. Reflexionemos, el exponente siempre va a indicar cuántas veces se multiplica por sí mismo la base que estés trabajando. Números, pues una base numérica, y en el álgebra serían bases literales. Bien, ahora sí podemos irnos a lo que es la suma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recorrerlo aquí, suma. Para yo poder sumar términos algebraicos que contengan estos elementos, debo investigar que esos términos sean semejantes. Entonces aparece otro concepto muy importante. Término, muy bien. Vamos a explicar brevemente qué es el término semejante. Toda esta información que yo te trato de mostrar aquí está bien soportada en una aportación bibliográfica que podrás encontrar en tu secuencia semanal, en tu secuencia escrita. Recupérala de ahí y confirma todos los conceptos que yo te estoy recordando aquí en las operaciones. Muy bien. Para yo poder sumar términos algebraicos deben ser semejantes. ¿Cuáles son ellos? Los que tengan la misma base literal y el mismo exponente. Por ejemplo, verifico. ¿Tiene la misma base? Sí. ¿Tiene el mismo exponente? Sí. Por lo tanto, serían términos semejantes y yo los puedo sumar. La suma es natural, como aprendimos en la aritmética. 3 más 4, pues van a ser 7. Recordando que el fundamento de la suma es siempre sumar o adicionar elementos de la misma clase, de la misma característica. Por tal motivo, esa característica no debe cambiar. Cuando eras pequeño y te decían en la primaria, es que debo sumar manzanas con manzanas, ya lo podemos exportar ahora, no sé, sumar 3 Lamborghinis más 3 Lamborghinis, voy a tener 6 Lamborghinis. Aquí voy a tener x cuadrada más x cuadrada, entonces el resultado también tiene que ser x cuadrada. Y la suma va a ser natural, 3 más 4, 7. La parte literal y los exponentes deben quedar iguales. Muy bien, otro ejemplo. Bien, yo tengo una expresión algebraica y me doy cuenta que la operación que prevalece es la suma porque entre ellos el signo que ocurre es de la suma o la resta. Y vamos a rectificarlos. Signo negativo, coeficiente 8. Base literal 3, exponente 3. Y aquí termina un término. Una vez que empieza un signo de más o de menos, comienza otro término. Signo positivo, coeficiente 2, base literal x y exponente. Aquí hay una interpretación muy importante. Aparentemente no tiene un exponente, pero recordemos que hay un implícito de 1. ¿De acuerdo? Signo negativo, coeficiente 7, base literal x y exponente 3. Signo positivo, otra vez. Aquí hay algo implícito. Parece que no hay nada, sin embargo yo tengo que reconocer que el coeficiente implícito siempre va a ser 1. Aparentemente no hay exponente, pero otra vez lo implícito es 1. Si yo tranquilizo a mi mente en pensarlo, escribiéndolo, no me cuesta nada con hacerlo. Ahora, hago un reconocimiento de los términos. Si hay términos que tengan las mismas bases y los mismos exponentes, serán términos semejantes y los puedo sumar. Por ejemplo, x al cubo tiene la misma base, por lo tanto determino que son términos semejantes y se pueden sumar. La suma es natural con la regla de los signos que repasamos en la secuencia audiovisual anterior, de tal manera que menos 8 menos 7 resulta en menos 15. La parte literal y el exponente quedan igual en la suma y verifico si hay algunos otros que sean semejantes. Por ejemplo, x
y x son semejantes porque tienen la misma base y tiene el mismo exponente implícito de 1, ¿de acuerdo? Y hago la suma natural, que sería con los coeficientes más 2 más 1 más 3. Y la parte literal en la suma siempre va a quedar igual. Y este es el resultado. Recuerda, debo empezar con la asimilación de los conceptos fundamentales y después desarrollar las operaciones. Continuaremos en un momento con las operaciones un poquito más estructuradas, que son la multiplicación y la división. ¿De acuerdo?